Cuando se trata de tomar apuntes, es importante revisar esas notas por lo menos dentro de las siguientes 48 horas. Más adelante veremos un concepto llamado la curva del olvido, concepto relacionado con revisar nuestros apuntes o notas antes de que pasen 48 horas. ¿De qué sirve tener información apuntada si no vamos a recordar qué apuntamos ahí? Estoy prácticamente seguro que te ha pasado, en la escuela o en el trabajo, que revisas tu libreta de notas algún tiempo después y resulta que ahí tenías anotado algo que necesitaste en alguna ocasión. El método Cornell colabora justo con evitar olvidar información y además en tener esa información ordenada. Y como extra, el método Cornell ayuda a la comprensión del contenido mediante el uso de algunas preguntas. El método Cornell es un método, o formalmente llamado sistema, de toma de apuntes creado en la década de los 50 por Walter Pauk. Su autor nos llama Cornell. Como un poco de contexto sobre quién fue Walter Pauk, fue un educador, profesor y escritor estadounidense, director del Centro de Estudio y Lectura de la Universidad de Cornell. Es el autor del libro de Cómo estudiar en la universidad, en su versión en inglés llamada How to Study in College, por si lo quieren buscar. Libro donde se recomienda el sistema Cornell para tomar apuntes. Pauk es reconocido hasta el día de hoy como uno de los profesores más influyentes en el campo de la educación para el desarrollo y habilidades de estudio. El método, como comentamos anteriormente, permite la comprensión, la organización y el refuerzo de la información que se está estudiando. Vamos a explicar entonces realmente cómo se debe realizar el método Cornell, porque a diferencia de lo que se pueda decir en redes sociales o en internet, no es solamente una forma de tomar apuntes, es un método y un sistema para estudiar. Y bien, la plantilla original se ve algo así. Es una división en 3 partes, donde una columna está destinada a las notas clave y preguntas. La otra columna es para apuntes de clase generales y el espacio inferior es para un resumen o un parafraseo de la información. Paso 1. Tomar apuntes de clase. Puedes utilizar el método Outline para tomar los apuntes de clase, porque recordemos, cuando tomamos notas durante la clase, no siempre estamos seguros de qué es lo más importante y qué es solamente relleno de la clase. Sin embargo, debemos tener esa información siempre bien ordenada. Dependiendo de la carrera y las materias, se pueden adaptar un poquito los espacios del método Cornell e incluso utilizar más páginas dentro del mismo apunte. Si usas apuntes digitales, puedes ampliar el espacio cuanto tú lo requieras. Paso 2. Repasa dentro de las primeras 24 horas. Al llegar a casa después de la escuela, del trabajo, después del curso, taller, lo que sea, se deben revisar las notas para identificar los puntos clave y resumirlos en la columna de la izquierda, a la altura de la información correspondiente del lado derecho. Digamos que las notas clave de la izquierda funcionan 1. Como una especie de índice de qué información tenemos y 2. Como una síntesis o resumen de la información a la derecha, quitando todas las palabras de relleno y dejando justamente las palabras más importantes sobre ese dato, dejando solamente la idea clave sobre ese dato. Paso 3. Responder algunas preguntas. Vas a saber cuáles son los conceptos clave porque respondan a preguntas importantes sobre ese tema. Tomemos ahora un caso de despeje de variables de una ecuación. Del lado derecho tenemos la expresión y tenemos que encontrar los valores de x. En la columna derecha comenzamos con pasar el 6 que divide del lado derecho a multiplicar del lado izquierdo. En el repaso podríamos poner la explicación de qué se hizo en ese procedimiento. El siguiente paso sería en la columna derecha pasar el 3 que multiplica a x cuadrada del lado derecho dividiendo. En la columna de la izquierda anotaríamos ese procedimiento y qué se hizo en el procedimiento. Lo siguiente sería igualar toda la expresión a 0 en la columna de la derecha, mientras que en la columna de la izquierda anotaríamos que igualamos todo a 0. Explicamos el proceso y así iríamos anotando el proceso del lado derecho, el procedimiento y del lado izquierdo qué hicimos, así hasta terminar dicho procedimiento. De esta forma, no solamente tienes los apuntes del procedimiento matemático que hiciste durante clase, sino que también tienes qué hiciste en cada paso y por qué se hizo dicho paso. En cierto sentido, saliéndose tal vez un poquito del proceso o del sistema original, podrías anotar los puntos clave y las preguntas al mismo tiempo que haces los apuntes, siempre y cuando el ritmo de clase te lo permita, para que no te atrases. La idea de este paso es que te forces a recordar qué ocurrió en clase y qué significa o qué importancia tiene lo apuntado durante clase, para poder sacar la idea principal de ese fragmentito. Y para llegar al paso 4, resumen. Todas las preguntas que hayas hecho y todos los puntos clave que hayas anotado, explica con tus propias palabras de qué trató la clase, qué relación tienen todos estos puntos mencionados, todas estas preguntas. Anota también si te surge alguna pregunta que debas revisar, etc. Este último paso es la conclusión en tus propias palabras. Las sugerencias para el método Cornell son principalmente que si tu apunte de clase es bastante largo, puedes usar más páginas, no tiene que ser solamente una. La plantilla original sí es cierto que es solamente de una página. Sin embargo, las necesidades particulares de cada persona nos
permiten adaptar el método a cada quien. Y esas adaptaciones son libres a como cada quien las considere mejor. Por ejemplo, en la guía de estudio que comparto gratuitamente hay algunas plantillas adaptadas a distintas situaciones. E inclusive esas que comparto se pueden adaptar. Y la plantilla original se puede adaptar. Lo importante de este método es 1. La organización de los apuntes que tomes durante la clase. 2. Los repasos con las preguntas y los puntos clave. Y 3. La comprensión del tema mediante tu parafraseo al final. La actividad de esta sesión es tomar algún tema que te interese, el que tú quieras. Puede ser un video de YouTube, o alguna capacitación en el trabajo, o alguna clase que hayas tomado en la escuela, y que a eso le apliques el método Cornell.